ay, ay, cuántos recuerdos, cuántos recuerdos. ¡Oh! Hola, amiguitos, ¿cómo están? ¿Cómo andan? Yo soy la abuela Loida, se deben acordar de mí seguramente, nos hemos visto en alguna oportunidad. Les cuento, estuve mirando fotitos en mi casa, como estoy tranquila en estos días, ¿qué más? Ver fotos. ¿A cuánto de ustedes les gusta ver fotos? Pero bueno, viendo esas fotos recordé una historia y me han invitado en esta tarde a contarte un cuento. Así que te voy a contar esta historia que se llama El cuento fantasma de Ricardo Mariño, y me equivoqué en el nombre. No se llama El cuento, se llama El colectivo fantasma. Bueno, esa no es mi risa, pero quería agradarte un poco. Bueno, amiguitos, aquí te voy a contar una historia. Se llama El cuento fantasma de Ricardo Mariño. Y dice así, vamos a arrancar. El colectivo fantasma. El más fastidioso de los muertos se llamaba Tomás Bondi. Frecuentemente, el encargado del cementerio encontraba tierra removida junto a la tumba de Tomás y advertía que la lápida de mármol, donde decía Tomás Bondi, 1939-2004, premio volante de oro al mejor colectivero, estaba corrida 1 metro o 2. Resulta que este colectivero tenía una pasión antes de morir. Sí, él amaba a su colectivo 121. Así es. Y viendo un poco de fotos, encontré una de él. El finado Tomás Bondi extrañaba a su colectivo, a diferencia de los demás muertos, a quienes a lo sumo se les daba por aullar o salir a dar una vuelta convertidos en fantasmas. Él, Tomás Bondi, necesitaba manejar un poco su colectivo. Y es así como todas las noches Tomás Bondi se levantaba de su tumba. Pasaba ante el encargado del cementerio, que no lo podía ver porque es un fantasma y los fantasmas son invisibles, ¿verdad? Y caminaba 30 cuadras hasta la empresa de transportes donde vivía y donde ahí había estado trabajando él antes de morir. Se metía en el galpón donde quedaban estacionados los vehículos. Y cuando veía su colectivo, el 121, se emocionaba tanto. Era tanta la emoción que le daba ver a su colectivo, el 121. Entonces, al rato se ponía a pasarle una franela. Limpiaba los espejitos, lustraba los faros, le sacaba brillo a los vidrios. El problema era cuando el sereno veía esa franela moviéndose sola. Era un caos. Entonces el sereno se asustaba. No podía creer que veía una franela moviéndose sola y abandonaba su puesto de trabajo. Creo que hoy nadie haría eso, ¿verdad? Pero bueno, Tomás Bondi ponía al 121 en marcha y acomodaba los espejitos y salía a dar una vuelta en su colectivo. Y así fue. Se detenía en todas las paradas y la gente subía. Cuando notaban que era un colectivo que nadie manejaba, trataban de escapar despavoridos. Decían, ¡oh, qué horror! ¿Qué es esto? Pero Tomás ya había arrancado y cerraba las puertas. Recién se podían bajar en la siguiente parada. Era muy buen conductor. Y así fue por un tiempo. La gente habló de terror de aquel colectivo que daba miedo.
Nadie lo manejaba. No podían creerlo. Era aterrorizante. Y así fue. Además, el colectivero, que no se podía ver, pero luego empezaron a darse cuenta que era muy buen colectivero. Además, se detenía junto al cordón de la vereda como corresponde. Esperaba a que subieran las viejitas y nunca pasaba ni un semáforo en rojo. Así es. Y alguien gritó, ¡ja, ja! ¡Como si lo manejara Tomás Bondi! Gritó una vez un jubilado. Y era tal cual. Lo manejaba Tomás Bondi. La gente empezó a dejar pasar los otros colectivos que eran conducidos por choferes. Y se quedaban esperando al 121. Porque encima no había que pagar boleto. Era lo mejor. Y un día, los dueños de la empresa del transporte decidieron abandonar al colectivo fantasma en un desarmadero. Así es, un desarmadero donde se apilan restos de camiones, autos y otros tipos de chatarra. Y así fue como la siguiente vez que Tomás Bondi salió de su tumba y fue a buscar a su colectivo, no lo encontró. Fue terrible para él. Y volvió llorando al cementerio. Se metió en su ataúd y cerró la tapa y corrió la lápida con su mente. Era tremendo. Y acomodó la tierra y comenzó a emitir un tristísimo aullido que le ponía los pelos de punta al encargado del cementerio. Aullaba. Eran sus aullidos. Y así pasó una semana entera. No dejaba dormir a nadie. Para entonces los empleados del desarmadero terminaron de despedazar pieza por pieza al colectivo 121. Y finalmente, un domingo a la noche, el colectivo murió y se convirtió en un fantasma de verdad. El colectivo, idéntico a como era en vida, pero invisible, encendió su motor, acomodó los espejos y salió marchando. A las 12 de la noche, Tomás estaba aullando como lo hacía últimamente, cuando de pronto escuchó algo que le pareció como un sueño. Era la bocina del 121 que hacía pip, pip, pip. ¿Cómo podía ser? No lo sé, pero así era. Tomás salió de la tumba deprisa y en la entrada del cementerio encontró al 121 fantasma. Nadie lo podía ver, solo él. Y fue así. Esto fue increíble. Fue así que desde entonces Tomás sale todas las noches en el 121 y lleva a pasear a todos los muertos del cementerio. Y como no alcanzan los asientos para todos, muchos van parados, otros van colgados del estribo, y dos, que en vida trabajaron en un circo, van en el techo haciendo acrobacias.
es así. Pero ninguna persona viva puede ver ni oír al 121. Aunque Tomás pone la radio a todo volumen, toca bocinazos en las esquinas y los muertos cantan canciones de esas de hinchadas de fútbol, las noches en la ciudad volvieron a ser más silenciosas. Y el encargado del cementerio también pasa las noches tranquilo porque los muertos cuando regresan del paseo acomodan sus tumbas prolijamente y se van a dormir. Aunque, ¿quieren que les cuente un secreto? Siempre uno de los muertos se queda allá arriba y no regresa. Y no sé, me parece que esta noche cuando Tomás me venga a buscar, creo que yo también me voy a quedar allá arriba. Chao, chao, amiguitos.